En el pasado video habíamos creado un proyecto ASP.NET Framework donde tendríamos ciertas características explicadas. En este presente video lo que se va a explicar es cómo podemos conectar desde ese proyecto a un motor de base de datos, en este caso MySQL. Lo primero que se debe mencionar es que debemos importar la librería o las librerías de conexión, para lo cual entramos a nuestro proyecto, le damos clic en referencias, luego botón derecho sobre referencias y entramos a lo que se llama administrar paquetes nuggets. En esta ayuda nos va a permitir añadir ciertas dependencias. En este caso necesitamos darle en examinar y vamos a utilizar, en este caso para este proyecto, MySQL. El primero la primera de las opciones que nos sale es MySQL Data, es el cual debemos instalar en nuestras dependencias. Miren, fíjense, acá no tenemos ninguna dependencia aún instalada de MySQL, entonces le vamos a dar instalar. Va a tardar unos segundos en descargar y en agregarse a nuestro proyecto. Se van instalando las dependencias, le damos a aplicar, aceptar y se nos va a agregar automáticamente las dependencias de MySQL. Se instaló correctamente, indica el mensaje y aquí están las dependencias MySQL que nos van a permitir hacer una conexión a la base de datos. Ahora, para probar la conexión, lo que debemos hacer, voy a cerrar esta ventanita, voy a cerrar las dependencias o las referencias y me voy a dirigir al archivo webconfig. En este archivo webconfig, en el pasado video habíamos explicado que se tiene una estructura de configuración. En este caso se está trabajando con el framework 4.7.2. En lo que es framework para SP hay hasta el framework 4.8. En este ejemplo vamos a trabajar con este. Y lo que tenemos que agregar aquí es la conexión a la base de datos. Yo ya tengo un archivo de apoyo donde voy a explicar que cada una de las características de esto que estoy pegando. Estoy pegando un tag que es conexión string, donde podemos agregar las conexiones que nosotros deseemos. Puedo añadir aquí conexiones a distintas bases de datos, no necesariamente MySQL, también SQL Server. Aquí estoy diciendo que es el nombre de la conexión, puede ser cualquier nombre. Yo le he puesto MySQL conexión y aquí está la cadena de conexión en mi caso. Esta es la cadena de conexión que deben personalizar según las características que tengan en su servidor de datos MySQL. En mi caso es localhost. La base de datos se llama proyecto. El usuario se llama root y en mi caso no tengo contraseña en mi servidor de datos. Más adelante dice provider name. Entonces aquí sí apunta lo que es MySQL, el client, que es lo que hemos instalado. Entonces lo único que voy a hacer es copiar, pegar ese trozo de código que he puesto en pantalla y que ustedes lo pueden ir copiando también. Y voy a grabar, nada más. Ahora, para hacer una prueba de conexión, voy a crearme un nuevo formulario. Un nuevo formulario que le voy a llamar, bueno, voy a agregar un Google Forms. Un Google Forms voy a agregar que va a heredar una página maestra, pero va a estar vacía. Y le voy a poner aquí, digamos, usuarios, no sé, cualquier nombre. Va a heredar del site master, va a crear el formulario en blanco. Y aquí voy a agregar otra parte del código, que en este caso es un SQL Data Source, que se obtiene de aquí, del menú de herramientas,
nos vamos a SQL Data Source y se agrega esto. Pero yo ya tengo algo preestablecido para que lo hagamos un poco más rápido, que ya tiene las configuraciones que se necesitan para conectarse al motor de base de datos. Ya, entonces fíjense que lo voy a borrar este que he agregado, pero es de esa manera que se obtiene y se debe aumentar las siguientes características. La cadena de conexión, que en este caso se llama MySQL, conexión, y en este caso estoy haciendo un barrido de la tabla estudiantes, dado que la tabla estudiante tiene un conjunto de datos en la base de datos proyecto, ¿ya? Entonces, todos esos datos quiero mostrarlos en pantalla, pero este SQL Data Source nos permite eh, obtener los datos, pero no visualizarlos. Entonces, para eso necesitamos agregar un visor de datos. Entonces, para eso yo voy a utilizar un Data Grid View. Ya. Este Data Grid View, el ID es el nombre de, de nuestra grilla. En este caso le voy a aquí Grid View estudiantes. Este nombre debe estar siempre sin espacios. ¿Ya? Y lo que voy a hacer aquí es el auto generate columnas que se generan automáticamente por esta vez. Lo voy a poner en true y voy a conectar al SQL Data Source. Fíjense que si yo tiqueo aquí, igual en la ventana de propiedades, me aparece todas las opciones que estoy agregando. El autocomplete está más arriba y lo que quiero es irme a la parte de datos. Vamos a buscar la parte de datos. Este es diseño, aquí está datos. Y voy a enlazar al Data Source ID. Entonces, ¿qué se llama el Data Source ID? Es SQL Server 2 o Data Source 2. Lo voy a copiar. Voy a volver aquí en el Grid View Estudiantes y voy a buscar otra vez en este caso voy a pegar el nombre del SQL Data Source que lo he puesto. Estoy enlazando, nada más que enlazar. Listo. Entonces, si yo le doy en la ventana de visibilidad, me va a mostrar esta información sin todavía los datos. Los voy a ejecutar ahora en el explorador, botón derecho en el explorador, en mi caso Chrome, y con esta prueba lo que vamos a hacer es verificar la conexión a la base de datos. Va a tardar unos segundos. Como se ve en pantalla, se prueba la conexión a base de datos MySQL. En este caso tengo 9 datos y en el siguiente video lo que vamos a hacer es aplicarle estilos a esta tabla, como también podemos utilizar las tablas de Bootstrap, como voy a agregar ahorita, por ejemplo. Fíjense, le voy a dar clic a esto para ir acabando y me voy al código. Yo puedo agregar aquí CS class, una clase de Bootstrap llamada table y table bordeado. Son dos clases de Bootstrap que son de CSS. Y voy a actualizar esto y fíjense, ya tengo una tabla un poquito más estilizada. Entonces, en el siguiente video vamos a empezar a hacer el CRUD, cada una de las operaciones. En este caso hemos hecho ya la conexión a base de datos.